Buenas noches. Te agradecería infinitamente si nos ayudas con tu like. Nos servirá de mucho para seguir creciendo. Recuerda también quedarte hasta el final. Muchas gracias. Comenzamos. Lo que estoy a punto de relatar es sin duda una de las experiencias más perturbadoras que he vivido. Algo que nunca pensé que sucedería en mi vida. Nunca imaginé que la línea entre la realidad y el horror podría desdibujarse de la forma en que lo hizo. Y aunque traté de describirlo con palabras, es difícil explicar completamente el terror que sentimos. Mi hijo y yo vivimos una verdadera pesadilla en nuestro propio hogar, una experiencia que marcó nuestras vidas para siempre y de la cual años después aún no hemos logrado recuperarnos por completo. Todo comenzó cuando nos mudamos a un viejo departamento en la Ciudad de México. Era una colonia tranquila, con una mezcla de edificios antiguos y nuevas construcciones. El lugar no era lujoso, pero estaba bien ubicado y el precio era razonable. Mi hijo había ingresado a la universidad y yo buscaba el lugar más cercano a mi trabajo. Aunque el edificio tenía un aire ligeramente extraño, no lo pensamos dos veces. Había sido un golpe de suerte encontrar algo que se ajustara a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto. Así que firmamos el contrato y nos mudamos sin dudar. Al principio todo parecía normal. Los primeros días transcurrieron como cualquier mudanza. Cajas por todas partes, muebles sin armar y el agotamiento de organizar un nuevo hogar. Mi hijo pasaba la mayor parte del tiempo en la universidad o con sus amigos y yo en el trabajo, así que la casa se sentía vacía durante el día. Era un lugar viejo, con pisos bastante desgastados y una aura algo curiosa, pero todo andaba bien hasta el momento. Sin embargo, después de un par de semanas comenzaron a suceder cosas extrañas. La primera señal fue un olor fuerte que aparecía de vez en cuando, como si algo se estuviera descomponiendo en alguna parte del departamento. Revisamos las cañerías, los conductos de ventilación, la parte externa del edificio, incluso las paredes, pero no encontramos nada. Era un olor nauseabundo, casi como carne podrida mezclada con humedad, que nos revolvía el estómago cada vez que lo percibíamos. Pero lo más desconcertante era que aparecía y desaparecía sin razón aparente. Un día estaba ahí y al siguiente no olíamos a nada. Creíamos que tal vez las ratas o algunas palomas se quedaban muertas por ahí cerca del departamento. Con el tiempo, los olores se volvieron más frecuentes, pero no era lo único que nos inquietaba. Comenzábamos a escuchar golpes durante la noche, golpes suaves, como si alguien estuviera caminando por el techo o arrastrando muebles pesados en el piso de arriba. Al principio pensamos que eran los vecinos. Sin embargo, después de un par de días de soportar los ruidos, decidí hablar con el encargado del edificio. Fue entonces cuando me enteré de que el departamento de arriba llevaba meses vacío. Esa noche, los golpes se intensificaron y ambos comenzamos a tener problemas para dormir. Yo intentaba explicarlo de manera racional, tal vez tuberías viejas o algún animal en el techo, pero dentro de mí algo no se sentía bien. Lo más inquietante fue cuando comenzamos a notar la presencia de nuestro vecino de al lado. Era un hombre extraño, de unos 50 años aproximadamente, pero que lucía mucho más envejecido. Tenía el cabello gris, mirada apagada y una expresión algo extraña que nos generaba algo de intriga. Raramente lo veíamos. Apenas salía de su departamento y cuando lo hacía en horas extrañas, casi siempre al anochecer. No saludaba ni cruzaba palabras con nadie. Mi hijo y yo lo observábamos con curiosidad, pero sin darle demasiada importancia. Solo era otro vecino más, aunque algo excéntrico, como suele haber en cualquier vecindario. Con el paso de las semanas, los eventos extraños en nuestro departamento comenzaron a aumentar. Además de los olores y los golpes, empezamos a sentir una presencia extraña, como si algo nos observara. A veces, mi hijo y yo estábamos sentados en la sala viendo la televisión y de repente ambos volteábamos hacia el pasillo, sintiendo que
que alguien o algo estaba allí, mirándonos desde la oscuridad. Pero cada vez que nos levantábamos a investigar, no había nada. Al principio pensamos que eran solo los nervios, o sugestión tal vez, pero los incidentes se volvieron demasiado frecuentes como para ignorarlos. Una noche mientras intentaba dormir, escuché algo diferente. Esta vez no eran golpes ni ruidos de muebles arrastrándose. Era un susurro, suave pero lo lograba escuchar, tanto que parecía provenir justo de al lado de mi cama. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras el susurro continuaba, como si alguien estuviera murmurando palabras que no lograba entender cerca de mi oído. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome a 1000. Me puse de pie, prendí la luz, pero el cuarto estaba vacío. Esa fue la primera vez que sentí un terror real, algo que iba más allá de la incomodidad o la curiosidad. Sabía que algo estaba mal en ese lugar. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Mi hijo comenzó a tener muchísimas pesadillas en las que soñaba con una figura oscura que lo observaba desde la ranura de su puerta. Yo, por mi parte, empecé a notar que objetos se movían del lugar. Las llaves que dejaba en la mesa del comedor aparecían en la cocina. Los vasos cambiaban de posición, las luces se apagaban y encendían solas. Pero lo peor era la sensación constante de que no estábamos solos. Era como si el aire mismo en el departamento se hubiera vuelto más pesado, más denso. Fue entonces cuando empezamos a preguntarnos si el edificio tenía algo de extraño, o era nuestro vecino que tal vez tenía algo que ver con todo esto. No lo sabíamos, pero ese tema nos estaba agobiando demasiado. A nuestro vecino, cuando apenas lo veíamos, cada vez que pasábamos frente a su puerta, sentíamos una energía rarísima, a tal punto que el frío nos llegaba hasta los huesos. Decidí que era hora de hablar con él. Tal vez él también había notado cosas raras en su departamento, o tal vez simplemente podría darnos alguna explicación racional. Un día, después de escuchar golpes particularmente fuertes que parecían provenir de su departamento, decidí golpear en su puerta. Tardó varios minutos en abrir, y cuando lo hizo, su aspecto era aún más aterrador de lo que recordaba. Estaba demacrado, con ojeras, pálido, y lo notaba demasiado asustado y agitado. Le pregunté si todo estaba bien, si había escuchado o sentido algo extraño, pero lo que me respondió me dejó paralizado. Con voz cortada y al punto del llanto, nos confesó que había hecho un pacto con una entidad demoníaca. Al principio, lo había hecho por codicia, buscando salir de una crisis que tuvo de dinero. Pero algo le había salido mal. Lo que había terminado invocando no era algo que pudiera controlar. Nos dijo que esa presencia demoníaca se había instalado en su vida y en su hogar, y que ahora lo estaba consumiendo, física y mentalmente. Sentíamos su desesperación a flor de piel. No sabía cómo deshacerse de la entidad y nos advirtió que, por su culpa, el mal había comenzado a extenderse por el edificio, involucrando a todas las personas. Nos quedamos sin palabras. Mi hijo y yo nos miramos. Ambos sentíamos un terror que en la vida habíamos sentido. Sabíamos que algo estaba muy mal, pero jamás habríamos imaginado que estábamos viviendo al lado de alguien que había hecho un pacto demoníaco. El vecino nos suplicó ayuda, pero no sabíamos qué hacer. Nuestra primera reacción fue buscar a un sacerdote para realizar un exorcismo. Logramos contactar a uno, y aunque al principio fue escéptico, accedió a visitarnos y hacer una limpieza espiritual en el edificio. El día que el sacerdote llegó fue aterrador. Durante el exorcismo, los golpes en las paredes se intensificaron, las luces parpadeaban y una sensación de opresión llenaba el aire. Nuestro vecino gritaba como si algo lo estuviera torturando desde dentro. El sacerdote recitaba oraciones en latín, pero
pero al final nos dijo que la presencia en ese lugar era demasiado fuerte, que necesitaba más que un exorcismo para liberarse. Pasaron un par de días y sentíamos que el ambiente se había calmado un poco. Dejamos de sentir todas esas cosas extrañas que sentíamos. El ambiente lo sentíamos diferente. Unos días después, luego de que por varias ocasiones hubiéramos intentado averiguar con nuestro vecino cómo seguía la situación, empezamos a sentir de nuevo el olor nauseabundo. Sentimos algo de temor porque eso nos traía el recuerdo de los sucesos extraños que habíamos vivido en un comienzo. Pero esta vez era directo desde el departamento del vecino. Él no nos había respondido y estábamos llegando a creer que algo extraño había pasado. Decidimos llamar a la policía para que pudiera inspeccionar el departamento del vecino, pero cuando abrieron la puerta, algo perturbador había pasado. Nuestro vecino apareció muerto. Se había colgado en su sala, dejando una nota donde decía que no podía soportarlo más, que el demonio lo había vencido. Nos fuimos del departamento inmediatamente después de eso. No podíamos quedarnos un segundo más en ese lugar. Lo que vivimos allí nos marcó de por vida, y aunque hemos recibido ayuda psicológica, las cicatrices de esa experiencia siguen con nosotros. Nunca creí en estas cosas hasta que me enfrenté a ellas. Ahora sé que el mal existe y a veces se esconde en los lugares más insospechados, esperando su momento para mostrarse. ¿Qué tal te pareció la historia? ¿Te ha pasado algo paranormal? Déjalo abajo en la caja de comentarios. Estoy muy agradecido con el apoyo que me están dando. Ahí vamos creciendo poco a poco. Mira este video que tienes en pantalla. También recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Si tienes historias de terror, compártemelas al correo en pantalla o compártela abajo en la caja de comentarios. Esto fue Cita Nocturna y espero sigas teniendo muy buenas noches.